un lápiz y un papel para que ustedes puedan ir apuntando todo aquello que quieren mejorar y de lo que ustedes se van a proponer. Cuando observamos la realidad, esto nos lleva al autoconocimiento. ¿Por qué? Porque lo que queremos es conocer aquello que nos ha motivado para tomar o no una decisión. Incluso el no tomar una decisión ya es una decisión. Decidimos no decidir ante algo. Entonces, ¿qué nos dice el autoconocimiento? ¿Por qué hice tal o cual cosa? ¿Por qué tomé una decisión o tomé otra? Y acá les quiero nombrar este libro de cómo decidimos y cómo tomar mejores decisiones de Johan Lehrer. Él es un neurocientífico estadounidense muy joven. Y si yo les preguntara a ustedes cómo tomamos decisiones, ¿lo hacemos más con la parte racional o la parte emocional? Algunos me dirían que son más emocionales y otros más racionales. Y en realidad en este libro se explica cómo en un caso, en un hombre llamado Elliot Walk, en 1981, él tenía un tumor cerebral, se lo extirparon en una cirugía y al parecer salió bien de la cirugía, retomó su vida como normalmente la hacía. Y cuando llegó de nuevo con el médico, él pues tenía dificultad para tomar ciertas decisiones, como por ejemplo qué emisora escuchar o qué iba a desayunar esa mañana. Lo curioso fue que cuando él llegó al doctor, el doctor notó que él no tenía ninguna emoción, él no manifestaba alegría, pesadumbre, frustración por todo lo que no podía decidir rápido. Entonces él hizo un diagnóstico y le mandó a hacer otros exámenes y descubrieron que al extirparle el tumor le habían dañado una parte importante del cerebro que tiene que ver con las emociones. Y se dieron cuenta que él era incapaz de tomar decisiones porque esta parte emocional estaba dañada. Entonces, así llegaron a la conclusión que cuando nosotros tomamos decisiones, tiene que ver nuestra parte racional y la emocional. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos en un centro comercial? Vemos a una tienda de ropa, hay ropa que nos gusta, que nos llama la atención, entonces se dispara la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con el placer, también con procesos de aprendizaje. Y entonces la dopamina se dispara y nosotros queremos comprar esa prenda inmediatamente. Imaginemos que fue un vestido para las damas. Y entonces, cuando vemos el precio, se dispara una emoción negativa que nos hace repensar nuestra decisión, o sea, ya entra la razón. Pero esto lo conocen muy bien los especialistas en marketing, de neuromarketing, y entonces ellos ponen estos rótulos que dice oferta, solo por hoy, descuento, precio de fábrica, y eso, ese visual que reciben nuestros ojos y la información que procesa nuestro cerebro hace que la corteza prefrontal, que es la que toma las decisiones racionales, el raciocinio, se detenga y entonces ese sentimiento que teníamos que no lo teníamos que comprar baja y resultamos comprando. Entonces vemos cómo las emociones están relacionadas a nuestras compras. Y entonces la pregunta que tenemos acá es, ¿qué necesidad busco satisfacer al comprar esto? Y vemos que detrás de una compra siempre hay una necesidad que necesitamos satisfacer. Por ejemplo, he conocido personas que, aunque se endeuden con la tarjeta de crédito, hacen viajes internacionales unas 2 o 3 veces al año. Todos nosotros sabemos que debemos ahorrar, es decir, que debemos gastar menos, que es importante tener para un futuro o un imprevisto. Y entonces, ¿por qué actuamos de esa manera? También he conocido personas que se endeudan con su tarjeta de crédito de forma exagerada y luego hasta son arraigadas, es decir, no pueden salir del país porque tienen una deuda muy grande y están pendientes a que les quiten el arraigo o que el proceso administrativo quede dormido para poder salir del país. Eso es algo muy lamentable, pero ocurre. Y entonces, ¿por qué si todos sabemos que debemos
que debemos ahorrar y gastar menos, caemos en gastar de más. Y es porque tenemos estas necesidades. ¿Y qué necesidades hay detrás de eso? Quizás un sentido de pertenencia, quizás buscamos compañía, quizás lo que buscamos es mantener un estatus social o buscamos valor. Por ejemplo, la necesidad de educación de mi hijo mayor, yo podría decir, bueno, mi hijo tiene que estudiar en este colegio A porque en ese colegio estudian mi círculo de amigos y todas las personas que yo conozco. Entonces, si él no estudia ahí, yo siento comprometido mi estatus socioeconómico. Y entonces, aunque me endeude, aunque sea difícil, voy a hacer todos los esfuerzos habidos y por haber para que mi hijo estudie ahí. Y nosotros vemos y sabemos de esos casos, los hemos conocido en algún momento. O está el ejemplo de esta persona que se endeuda no hasta el cuello, sino que hasta arriba, con tal de vivir en una zona residencial que le permita sentir el valor. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo puedo saber yo qué necesidad busco satisfacer al comprar esto? Y eso es algo que nadie más le va a poder responder más que usted. Entonces, por eso buscamos ayuda con un terapeuta, porque él nos va a hacer las preguntas adecuadas que nos lleven a nosotros a dar la solución indicada. Y aquí les quiero contar un caso. Este caso tiene que ver con el autoconocimiento, que es de lo que estamos hablando, pero no solo de comprender las necesidades, sino que también ver el punto de vista de todo lo que podemos aprender al conocer la vida de nuestra familia. Y quiero cerrar también con esto de las necesidades. En ocasiones, la respuesta de la necesidad que estamos satisfaciendo es, bueno, yo necesito alimentarme y por eso voy al supermercado a comprar mi comida. Y eso es completamente válido. Habrán ocasiones en las que no hay más de a dónde escarbar más que estoy comprando mi comida. Ahora bien, lo que sí es distinto es en dónde estoy comprando mi comida. Estoy yendo al supermercado a comprar mis frutas, mis verduras, las compro en una verdulería cerca de donde yo vivo, o mando a comprar todos los días almuerzos a tal restaurante. Y entonces, aunque la necesidad es la misma, la satisfacemos de maneras que pueden resultar mucho más caras y no nos damos cuenta. Ya vamos a ir ahondando un poco más de eso. Acá está el caso de Felipe que les quiero compartir. Felipe es una persona que conocí hace varios años atrás. Él trabajaba en una empresa y en su tiempo libre se dedicaba a traer objetos de Estados Unidos para revender. Traía bolsas, zapatos, ropa, equipo médico, equipo topográfico, videojuegos, etc. Todo esto era nuevo, todo lo traía nuevo y él lo vendía. Lo vendía a través de OLX, ni siquiera usaba su WhatsApp y menos Facebook. Y él realmente, como buen vendedor, le contaba a uno lo que estaba haciendo, le enseñaba fotos de su mercadería y la vendía, y cuando tenía clientes en el interior del país, pues lo enviaba con uno de los proveedores. Una vez Felipe, platicándome acerca de su familia, me enseñó una foto de sus abuelos. Sus abuelos eran comerciantes y eran unos comerciantes muy exitosos. Era una pareja que había trabajado junta durante toda su vida y les había ido muy bien. Entonces, Felipe sabía muy bien cuáles eran las mejores épocas para vender, los precios y demás. También Felipe me contó que sus dos abuelos tenían problema con la bebida alcohólica y que esto había mermado no solo la salud de ellos, sino que también su economía. Lo curioso era que Felipe también era muy buen comerciante, muy bueno, y en el pasado se había salvado de dos accidentes fatales en los que sus carros quedaron completamente destruidos porque él también tenía problemas con la bebida. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que es importante y es necesario que podamos observar nuestra historia familiar
la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos y tíos, para poder encontrar talentos que quizás nosotros también tenemos, pero que no hemos sabido reconocer, o que cuando los vemos decimos, ay, pero si cualquiera puede hacer dibujos a mano, cualquiera puede dibujar, cualquiera puede restaurar muebles, y esto cualquiera lo puede hacer. A veces los minimizamos o a veces ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de encontrar esos talentos. Y también la otra mirada es para ver las inclinaciones de estos familiares nuestros, porque quizás también esas inclinaciones las tengamos nosotros. Y toda esa información viene en nuestro ADN, absolutamente toda esa información. Y la intención es entonces ver, honrar esto que fue, agradecerlo, aprenderlo y tomar las lecciones. Porque todos en nuestras familias podemos encontrar al abuelo, al bisabuelo, al tío que le fue muy bien económicamente, pero debido a esta situación de las bebidas alcohólicas, de la mala administración del dinero, etcétera, ha perdido o perdió su fortuna o su riqueza. Y entonces podemos aprender de esto. En lo personal, esta pandemia a mí me ayudó a descubrir un talento que yo desconocía. Ante la necesidad de que mi esposo se tenía que cortar el cabello y que yo no lo quería ver completamente rapado, mi hermana me sugirió entrar a este canal que se llama Corte y Estilo para aprender a cortar cabello. Ella, de hecho, ya lo practicaba con su esposo y así que ya sabía todos los insumos que tenía que comprar y dónde comprarlos. Yo en realidad no quería ni siquiera atreverme porque un mal corte puede no solo verse mal, sino que el cabello tarda tiempo en crecer. Pero ante la necesidad, compré un kit, unas tijeras y empecé a hacer las pruebas. Personalmente me divertí mucho porque entre los nervios y todo lo hice y la verdad es que me fue bastante bien. No creí que iba a poder hacer un corte de cabello viendo videos, pero lo logré. Y sucede que mi papá desde muy niño era dibujante y era invitado a dibujar para revistas. También se desempeñó como locutor y trabajó en artes gráficas. Entonces él tenía mucha habilidad en sus manos. Y lo que yo pude encontrar al hacer este ejercicio de corte de cabello fue que de alguna manera yo también tengo ese arte o esa habilidad en las manos y lo pude plasmar en un corte de cabello. Mi hermana, por ejemplo, es muy buena en el teclado y saca melodías al puro oído, solo escuchando y va tocando. Y entonces son cosas muy positivas que traemos y que no las hemos explotado. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para poder generar ingresos adicionales o reducir los gastos. Yo, por ejemplo, ya me ahorré varios cortes de cabello de mi esposo y de mi hijo, y lo que ellos gastaban en el año de cortes de cabello eran 1,200. Entonces, esos 1,200 ya nos sirven a nosotros para algo más y que no lo teníamos previsto de esa manera. Entonces, el día de hoy hablamos al empezar de que todo en nuestra vida eran decisiones. La decisión número 1 que los invito a tomar el día de hoy es a ser conscientes de nuestra realidad, de lo que hemos cosechado por nuestras decisiones del pasado y ser conscientes del poder que tenemos de decidir algo nuevo el día de hoy. Entonces, si usted se siente frustrado o cansado porque está muy endeudado y no sabe cómo salir, pues hoy sabe que puede tomar una decisión distinta y ya vamos a ir viendo cómo. Ser consciente también considera aprender de los talentos y de las caídas o de los errores de nuestros padres, abuelos, tíos, etc. Y aprender de esto, no verlo con unos ojos de juez, de qué mal que estuvo así, no, sino verlo con agradecimiento, porque tenemos la oportunidad de aprender de esto, de todo esto, y de hacerlo nuestro para poder crecer. Y ahora vamos con la pregunta número 2. Ahora se las voy a lanzar. Y es, ¿cuál es la forma de pago que utilizas más a menudo? ¿Utilizo más efectivo, tarjeta de crédito o lo mismo tarjeta de crédito y efectivo? Vamos a dar algunos segundos más. Muy bien.
5 segundos. Muy bien, yo creo que ya. Aquí pueden ver. Entonces, la mayor parte utiliza efectivo, luego tarjeta de crédito y por último, ambas, entre tarjeta de crédito y efectivo. Gracias. El punto número 2, mantener el balance. ¿Se recuerdan que nuestras abuelitas antes solían guardar su dinero en un monedero? Y entonces ellas sabían cuánto les iba quedando conforme lo iban utilizando y sabían que si se les acababa en un momento, ya no iban a tener e iban a tener que recurrir a un préstamo. Y es que eso significa el balance. Nosotros deberíamos de gastar menos de lo que nos ingresa o hasta lo que nos ingresa, no más, porque cuando gastamos más, pues obviamente tenemos que recurrir a un préstamo. Entonces, mantener un balance es importante y la primera pregunta aquí es, ¿con cuánto dinero dispone cada mes? Esto es básico porque de acuerdo a esto podremos saber, bueno, si yo puedo gastar 500 porque yo recibo 500. Y aquí muchos se confunden, muchos piensan que lo que yo recibo de dinero es el contrato que firmé que dice usted va a ganar, por ejemplo, 4,000 quetzales al mes, y eso no es cierto, porque si usted trabaja de forma asalariada, a ese salario le restan el IX, le restan ISR, le restan los almuerzos que usted consumió en la oficina o los uniformes, etc. Y si usted es emprendedor o dueño de empresa, pues usted no cuenta con todo el dinero de sus ventas. A sus ventas hay que restarle los impuestos, hay que restarle los costos y los gastos. Y entonces lo que nos queda es el neto y eso es lo que nosotros debiésemos considerar. Entonces, punto número 1, ¿sabe usted exactamente con cuánto dinero dispone cada mes? Si lo sabe, cheque, y si no, entonces apunte en su libreta o su cuaderno que debe hablar con alguien, ya sea el contador de la empresa, alguien de recursos humanos, el contador de la empresa donde usted trabaja o de la que es dueño, para tener esta claridad. Esto es imprescindible. Luego tenemos la necesidad versus el deseo. Hablábamos que para tener un balance debemos saber cuánto nos ingresa y también cuánto es lo que vamos a gastar en contrapeso. Nosotros gastamos para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Por ejemplo, les decía, una necesidad puede ser alimentarnos. ¿Cómo lo hagamos? Es importante porque puede ser cocinar nosotros la comida o comprar a domicilio. Entonces, si compramos a domicilio, el gasto se va a ir más alto. Entonces, sí era una necesidad comer, pero estamos eligiendo la opción más cara. ¿Y por qué el deseo es importante? Pues porque a veces nosotros no necesitamos algo, queremos darnos un gusto y darnos el gusto está muy bien, pero cuando nos damos más gustos de los que podemos pagar, allí empiezan los problemas. Entonces, esta decisión se trata de mantener un balance y el ejercicio es que si ustedes, bueno, la mayoría usan efectivo, que está muy bien, el ejercicio es que ustedes puedan sacar dinero del cajero automático, tenerlo en su billetera y conforme ustedes vayan gastando, se van a ir dando cuenta de lo que les va quedando, porque es muy fácil y es muy como pasar la tarjeta y uno no siente, como no lo está tocando y no lo está viendo, no está viendo el dinero irse, pues siente que puede seguir deslizando la tarjeta porque es muy fácil. Entonces les propongo hacer este ejercicio, que puedan guardar en su billetera una cierta cantidad de dinero e irlo usando y veamos si terminan el mes con dinero o si todo se gastó. Esta decisión entonces es mantener un balance entre sus ingresos y sus salidas. Luego tenemos este punto número 3, que tiene que ver con los hábitos de gasto. Y esto sí es sumamente importante. Porque a veces tenemos fugas de dinero y el dinero se puede ir a gotas y creemos que como es una gota, pues no cuenta, pero si pudiéramos reunir todas las gotas que van saliendo, podríamos ser conscientes de llenar quizás una palangana, una pila, un tonel, etcétera, un recipiente cada vez más grande. Y también
puede irse el dinero a fugas y a veces somos conscientes y a veces no, así que vamos a ir repasando cada uno de estos. Tenemos gastos hormiga. Se llaman hormiga porque son muy chiquititos y son muy frecuentes. Por ejemplo, el cafecito que nos mandamos a traer después del almuerzo, el McFlurry para compartir con los amigos. En los hombres es muy común que mandan a traer los chucos para la refacción y pueden significar gastos, y si fueron 25 quetzales, ahí fueron 15, pero hagamos las cuentas. Si son 25 diarios, por 5 días laborales, por 4 semanas y por 12 meses, estamos hablando de un gasto de 6,000 quetzales. Eso ya serviría para cambiar la computadora, por ejemplo. Por una que no sea tan sofisticada, pero ya sirve para una computadora. ¿Y qué hay de aquellos gastos de las mujeres para plancharnos, cepillarnos el cabello todos los días porque pues nos da pereza hacerlo, no nos queda bien, etcétera? Imaginemos haciendo las cuentas que un cepillado o un planchado por barato saliera a 60 quetzales. De la misma manera, en 5 días, por 4 semanas, por 12 meses, nos estaríamos ahorrando 14,000 quetzales. Y créanme que esto sí sucede. He conocido personas que me dicen, mire, es que no logro pagar la hipoteca de mi casa, es que está a 25 años y apenas llevo 3. Y cuando se sentaron con su esposo a hacer las cuentas y a ver en todo lo que estaban gastando, ella me dijo, dejé de plancharme el pelo, ya no me plancho el pelo porque ese dinero me sirve para pagar la hipoteca. Y claro, así es como el dinero se va por gotas. Y hay de los gustos, ¿verdad? Como les decía, a veces los gustos son muchos y no tenemos la capacidad de pago y nos gustaría y nos lo merecemos y está bien, pero necesitamos ponerle un freno. Yo estoy muy de acuerdo con que podamos dedicar una cantidad de dinero al mes para darnos esos gustos que nos merecemos, pero que sea una cantidad. Por ejemplo, cada uno decidirá de acuerdo a su caso, 100 quetzales, 50 quetzales, lo que ustedes decidan. Lo importante es tener ese dinero y saber que ese es el tope. Mi decisión será guardarlo por varios meses para usar este dinero para tal cosa, o me lo uso comprando helados, o todo eso que nos dan ganas de probar o de experimentar. Luego tenemos los imprevistos. Algunos me dirán, yo tenía esta cantidad de dinero ahorrado, pero me chocaron el carro y se fue la persona, no se hizo responsable y bueno. O una enfermedad nuestra o de un familiar y entonces el dinero lo teníamos, pero se fue volando. Y aquí lo que recomiendo es, tomen nota de servicios que son importantes, como un seguro de vida de gastos médicos, un seguro de su vehículo. Estos gastos es importante que los piensen, que los analicen y que los elijan. A veces nos sale mucho más barato pagar un seguro que pagar un choque en el que nosotros pudimos haber sido responsables y donde ya nos corresponde pagar el otro vehículo, pagar gastos médicos de la otra persona. Y hay corredores que son muy buenos, son unos muy expertos y ustedes les pueden pedir hasta cotizaciones de distintas aseguradoras. Ustedes comparar precios, comparar beneficios y elegir la que mejor les convenga. A mí me ha pasado y entonces con la persona con la que yo trabajo yo le he pedido de esa manera, mire, cotíceme otra vez y quiero ver esta y entonces vemos opciones y si tengo dudas me las aclara. Es importante que ustedes encuentren estos proveedores que les ayuden a tomar mejores decisiones en ese sentido. ¿Qué hay de los gastos que no hemos planeado? Y hemos hecho cuentas mentales. Bueno, a veces ocurre que cuando estamos ante una situación de compra que no sabíamos que iba a ocurrir, lo que hacemos es pararnos enfrente y, bueno, si yo gano tanto, menos los gastos más grandes, la renta, el colegio, así, sí puedo comprar. Eso evitémoslo a toda costa, porque a veces nuestro cerebro puede olvidar, somos seres humanos, no tenemos todo el detalle, y evitemos las compras no planeadas y hacer esas cuentas mentales que nos sacan de contexto y nos hacen tomar decisiones incorrectas. Luego, ¿qué hay de los gastos innecesarios?
Quizás sí era necesaria comprar una impresora, pero no una super impresora que fuera escáner de oficio, etcétera. Y que la tenemos en nuestra casa y que la usamos, pero no la logramos explotar con todas las funcionalidades que esta trae. Al igual que ese vestido que estaba en oferta y que nos quedaba muy bien y que lo compramos para cuando tenga yo una actividad especial y que esa actividad pues no ha llegado, pero ahí está mi vestido. O que hay de las vitaminas que estaban al 2x1 y las compré y hasta se me ha olvidado tomármelas. Son gastos innecesarios que solo hacen que se disminuya nuestro flujo de caja. Luego tenemos este te lo mereces, ¿verdad? Con las rebajas, los descuentos, todos estos gastos que nosotros queremos darnos por gusto. Y bueno, la palabra mágica, que lo podemos financiar hasta por 24 meses. Bueno. Y algo muy importante es el efecto ahora. Nosotros vemos algo y lo más común es decir, bueno, yo lo puedo pagar con la tarjeta. Antes de la tarjeta de crédito, la opción era, bueno, tengo que ahorrar, voy a ahorrar para comprar esto. Y lo voy a ahorrar quizás en un año, me tome un año, ahorrar suficiente dinero para hacerlo. Entonces, cuando estemos frente a estas decisiones, vayamos más profundo a ver nuestras motivaciones y lo que nos está empujando a comprar, si es una verdadera necesidad o si hay otras opciones y qué otras opciones tenemos y qué otros métodos tenemos para comprar. Y bueno, aquí, ¿quién de ustedes compra para tirar? Si revisamos nuestra refri, vamos a encontrar el yogur que se venció, la comida que preparamos y ya nadie se la comió, muchos productos perecederos que atoles, qué sé yo, cosas que se quedaron ahí guardaditas que nadie probó y solo se arruinaron. También los libros, que hay de esto de comprar muchos libros y de tenerlos ahí hermosamente apilados, pero no los hemos leído. De los marcadores, del maquillaje que compramos y que no utilizamos, de las vitaminas que se nos vencieron, del medicamento que compramos, pero qué bueno que ya nadie se enfermó, pero lo compramos, ahí está el dinero. Entonces tengan ojo y cuidado con esto. Anoten en su libreta si quieren ir a revisar en la refri, donde guardan en su alacena para ver qué cosas hay. Y lo que esto nos dice es que cuando compremos, hagamos una revisión de lo que tenemos. Si es compras del supermercado, revisemos antes qué tenemos y qué no tenemos. Y cuando vayamos al supermercado, llevemos una lista para ir marcando lo que estamos comprando y de esa manera priorizar nuestro gasto. Algo que sucede muy común es que viene la oferta del maquillaje por catálogo, ¿verdad? Y entonces, a veces esas compras son engañosas porque como no lo estamos viendo, no estamos probando el producto, creemos que nos va a funcionar muy bien y cuando recibimos el producto, pues resulta que no nos sirvió y fue un dinero en la basura. Y pensamos, ay, pero fueron 75 quetzales. Bueno, fueron 75 quetzales que ya cuentan. Y algo aquí muy importante, los colegios profesionales y la SAT, para aquellos que están colegiados, en el colegio de abogados, del que sea, es importante que paguemos estas colegiaturas. Cuando no pagamos estas colegiaturas de forma mensual, lo que pasa es que se acumulan y luego cuando ya llegamos a deber 1 año, 2 años, 3 años, pagar 3,000 quetzales de un golpe, bueno, resulta que duele. O la SAT, por ejemplo, las personas que abrieron un negocio o empezaron a facturar en algún momento de su vida y luego empezaron en relación de dependencia, dejaron estas facturas dormidas, como no están vendiendo, piensan que todo está bien, pero en realidad, cuando uno se inscribe ante la SAT y empieza a facturar, hay obligaciones que hay que continuar cumpliendo, aunque no se facture nada. Y si ustedes no cumplen esas obligaciones, lo que sucede es que esto se vuelven deudas por cada mes que pasa, entonces la SAT penaliza porque usted no dijo si había vendido o no había vendido. Y cuando las personas vienen a darse cuenta, pasaron 8 años, 6 años y están las grandes deudas ahí. Y luego, pues, hay que pagar eso, ¿verdad? Existen formas de pago que eso ya representa ir a la SAT, sentarse, pero al final de cuentas tienen que pagarlo. Entonces son deudas que se acumulan y que a veces no somos conscientes y que en algún momento nos pueden llegar a afectar. Entonces aquí la recomendación es que si usted tiene en algún momento abrió una empresa, usted mismo facturó como servicios profesionales, no deje eso dormido, vaya a investigar qué fue lo que pasó.
Y si tiene deudas con su colegio profesional, pues también páguelas y no deje acumular lo que hay que pagar, ¿verdad? Cuando estamos colegiados tenemos una obligación de pagar de aquí hasta la muerte. Luego, cuando sucede que nuestras deudas, que es necesario adquirir deudas para pagar gastos, esto ya se vuelve un círculo vicioso porque cuesta salir de ellos, sobre todo si son deudas con tarjeta de crédito. Entonces yo necesito comer, necesito movilizarme, pero ya no tengo la capacidad de pagar esto, entonces me endeudo, sigo gastando y no tengo esa capacidad y me sigo endeudando y esto se vuelve un círculo vicioso muy grande. Y si estamos en este punto o tenemos amigos que están en este punto, lo más sano que podemos hacer es decirles que busquen ayuda. Lo que pueden hacer es ir a un banco, a varios bancos, a preguntar las opciones para consolidar deudas, elegir el banco que les aparezca, que les dé mejores opciones para poder hacer este ejercicio y empezar a pagar. Las deudas hay que pagarlas. Nosotros no podemos ahorrar si tenemos deudas. ¿Por qué? Porque el interés de una deuda es mucho más alto que el que vamos a conseguir en cualquier ahorro o cualquier plan de inversión. Entonces, la prioridad siempre va a ser pagar las deudas. Y procuremos no caer en esto, ¿verdad? Entonces, viene lo que hablábamos al inicio, que es fundamental y es el pilar de conocer nuestras verdaderas motivaciones al comprar algo. Bueno, ¿cuál es mi motivación de querer el carro de lujo, marca esta? Y he conocido personas que se tienen 4 carros de lujo, casi que es uno para cada día de la semana y que ahí traen el Audi no sé qué y la próxima semana el Audi no sé cuál. Y esto, pagar el mantenimiento de este tipo de vehículo es carísimo y tenerlo estacionado en su casa también representa un riesgo de que en algún momento le falle algo por falta de uso. Entonces, veamos nuestras motivaciones más profundas y trabajemos en ello, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer con la ayuda de un profesional. Entonces, en este punto vimos que era importante tener claridad. ¿Claridad de qué? De mis ingresos, claridad de mis gastos y tener prioridades de consumo. Entonces, aquí vamos a ver cómo vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Primero, sabiendo que los ingresos brutos no son los ingresos netos. Ya lo platicamos. Saber cuánto es lo que yo recibo al mes de mi salario o cada quincena, tenerlo claro, ese es el punto número 1, o cuánto es lo que yo gano, lo que me queda a mí en mi negocio después de pagar impuestos y costos y gastos. Esto es vital, es el punto número 1. Número 2 es hacer una lista de los gastos que son necesarios, por ejemplo, mi alimentación, el transporte, los servicios básicos, el alquiler, el colegio, la universidad, pagar el doctor que me atienda. Y con esto ustedes vean las opciones que tienen. Bueno, si es transporte, ¿qué opción de transporte tengo? Si la opción es utilizar mi vehículo, muy bien. Si la necesidad es comprar un vehículo, hay distintos tipos de precio, de calidad, de marcas, etcétera. Y ser muy honestos con nosotros mismos para elegir la opción que se adecue al presupuesto que yo tengo hoy. Evitar pensar, bueno, es que yo lo que pienso es que yo voy a cambiar de trabajo, me van a aumentar el próximo año, porque entonces tomamos decisiones basadas en un futuro que no ha llegado y que quizás jamás vaya a suceder de esa manera. Y solo lo que hacemos de esa manera es endeudarnos. Y el siguiente paso es, ojo, tener mucho ojo con los gastos secundarios, con la ropa, los zapatos, la televisión plasma, el amueblado. Ojo con los gastos por ocio o por gusto, como el restaurante, el cafecito, el masaje, los gastos hormiga, etc. Está muy bien gastarlo, claro, todos necesitamos vestirnos, tener zapatos, pero no precisamente necesitamos usar esos zapatos de esa marca que valen 1,500 quetzales cada par de zapatos. Entonces, bueno, tenemos que adecuarnos a nuestro presupuesto. Esa tercera decisión, entonces, se trata de tener claridad y de ser moderado en nuestros gastos, de ser moderado. Luego entramos al siguiente punto que nos habla del ahorro. Dice centavo ahorrado es centavo ganado y esto lo dijo Benjamin Franklin. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el ahorro es algo que nos va a permitir realizar nuestros propósitos o nuestros sueños, gastar de mejor manera. Entonces, hay cosas en las que tenemos que gastar y ahí no cabe mucho
decidir si hoy voy a comer o no voy a comer. Claro que voy a comer, es una necesidad básica, pero habrán cosas en las que puedo decidir no gastar porque lo que quiero es ahorrar. Y aquí yo les recomiendo que ahorren con un objetivo en mente, con un propósito. ¿Por qué es importante ahorrar con un propósito? Porque en la medida en la que tengamos un propósito claro, de esa forma va a ser nuestro compromiso con este propósito. Por ejemplo, si mi propósito es cambiarle el techo a mi casa, entonces, porque ya me causa problemas, está goteando, yo lo tengo muy claro y sé que es muy importante para mí. Entonces, cuando tenga una oportunidad de consumo de algo que no había considerado, lo voy a pensar 2 veces y voy a decir, no, me interesa más arreglar la gotera o lo que me está fallando. O si la decisión es, bueno, yo estoy construyendo mi casa, entonces esto lo voy a dejar de comprar porque este dinero ya implica un ladrillo, un saco de cemento que voy a utilizar para la construcción de mi casa. Entonces el propósito es muy importante porque está amarrado con nuestro compromiso común para poder lograr. Y bueno, en esta cómic ellos estaban resumiendo de por qué tenían que ahorrar para tener suficiente dinero para cosas que añoran o que quieren o algo que sueñan. Puede ser de repente quisiera estudiar o que mi hijo estudie en tal universidad, bueno, entonces empiezo a ahorrar desde ya. O yo quisiera retirarme a tal edad y tener garantizado que voy a tener para dónde vivir, comer, etc. Entonces yo empiezo a ahorrar de acuerdo a ese propósito. Y lo importante aquí será poder anotar para qué quiero ahorrar, cuánto necesito ahorrar y por cuánto tiempo voy a ahorrar. Por ejemplo, si necesito ahorrar 4,000 quetzales y la meta para mí es un año, entonces divido esos 4,000 entre 12 meses y voy a ahorrar menos de 400 quetzales cada mes. Entonces, lo importante aquí es ser disciplinado. Eso nos lleva a esta decisión número 4. Ser disciplinado, y eso significa ser constantes en el momento del ahorro. Luego el siguiente punto es, sáquele jugo al dinero que ya tiene. En ocasiones, lo que tenemos es que sí, hay personas que generan un flujo de efectivo abundante y, bueno, tienen su dinero en sus cuentas de ahorro y monetarios y muy grandes las cuentas, pero esas cuentas de ahorro y monetarios pues no le producen el interés. Un buen interés realmente es un 1 o 2% anual. Entonces, si usted tiene suficiente dinero y tiene ahorros y quiere seguir ahorrando, pues está muy bien. La invitación acá es a comparar instrumentos versus tasas de interés y elegir lo que más le convenga. Es importante pagar las deudas, eso es una prioridad. No podemos ahorrar si tenemos deudas, es mejor pagarlas. De esa manera, usted va a dormir mejor, se va a sentir mejor, va a tener una vida más plena. Y luego con las tarjetas de crédito, no es recomendable para nada financiarse o extrafinanciarse con tarjetas de crédito. Acá sean muy juiciosos cuando reciben una llamada del banco. A veces la estrategia es que los jóvenes que nos hablan en una voz tan baja que uno ni escucha y uno, sí, ajá, sí, contarle que se acabe la llamada. Y a mí ya me ha pasado que lo que me están ofreciendo es una tarjeta de crédito y un paquete de un seguro de no sé qué, que no sé cuánto, y que cuesta tal cosa, y esas llamadas están siendo grabadas. Y en una ocasión le dije, joven, que espérese, un momento, vuelve a repetir qué dijo, perdón. Y me empezó a decir, ¿cómo? ¿Eso que cuesta tal cosa? Sí, me dijo, al momento, mire, yo no estoy contratando nada, muchas gracias, esta es una llamada, porque usted me dijo que me quiere decir tal cosa, yo no quiero, muchas gracias, y corto la llamada. Lo que sucedió fue que este banco, dentro de su base de datos, pues también tenía a mi esposo, a él lo llamaron, una semana después, la misma técnica, hablaban en voz baja, le estaban ofreciendo algo y era algo que se podía confirmar por teléfono. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esas llamadas que nos endulzan y que dicen, mire, usted necesita este dinero, que su excelente récord crediticio, que tal vez le sirve para algo. Digamos que no, ¿verdad? El financiamiento con tarjetas de crédito es el peor que puede existir porque la tasa de interés es muy elevada, además de todos los gastos que trae implícitos de manejo de cuenta, de mora, intereses, recargos administrativos, etcétera. Entonces, con la tarjeta de crédito no es recomendable tener crédito, y si usted tiene crédito, páguela cuanto antes mejor. Si tiene muchas tarjetas de crédito y problema con varios bancos,
Aprovecha la situación que está dando ahorita el COVID, que los bancos están un poco más abiertos a escuchar y a flexibilizar con tal de llegar a un acuerdo, porque a ellos lo que les interesa es obtener de vuelta el dinero, ¿verdad? No les sirve de nada solo mancharle su récord crediticio. Entonces, póngase a buscar los distintos bancos, las opciones que ofrecen y encuentre el banco que mejor le puede ayudar. No utiliza el cajero automático para sacar dinero con su tarjeta de crédito, el costo también es bastante alto. Y muchas tarjetas de crédito no es mejor, ni por los colores o la variedad que tengan. Elija una o dos que le sirvan de acuerdo a los beneficios que le puede traer la tarjeta. Algunas serán puntos para cambiar por viajes, otras será cashback, que esas son las que más me gustan a mí, la que yo utilizo. Y utilice sí su tarjeta de crédito como medio de pago. Eso significa que voy al supermercado, pago con la tarjeta de crédito y cuando llega la fecha de pago, yo pago todo lo que englobaba esa fecha de corte. No pago solo el pago de contado, pago todo. De esa manera no me estoy financiando con la tarjeta de crédito, pero sí la estoy usando. Algo bueno de la tarjeta de crédito es que están los estados de cuenta que usted puede descargar y puede ver el histórico, el comportamiento de sus compras y puede decir, bueno, y este mes, ¿por qué gasté tanto en el supermercado? Ah, bueno, fue porque compré esto y esto. Y entonces usted mismo se va a ir dando cuenta en qué está gastando más y qué debería de ir poniendo un alto. Platicamos de comparar los beneficios. Utilice Visa Cuotas, pero solo si tiene presupuesto para cubrir ese gasto. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros no tenemos, digamos, en nuestro presupuesto y ahí vimos cuánto ganamos, cuánto gastamos y me quedan 100 quetzales cada mes para ahorrar. Pero en eso veo esta cama king size, hermosa, bisacuotas de 12 meses y el pago mensual es de 700 y son bisacuotas. Pues realmente no las puedo pagar, no puedo pagar esos 700 porque a mí me quedan 100 cada mes. Entonces, bueno, no gracias, voy a ahorrar mejor para comprarme otra cama cuando tenga ese dinero. Entonces, las bisacuotas sí utilícelas solo si tiene espacio dentro de su presupuesto. Si no tiene espacio, no las use porque van a resultar en vez de algo bueno como algo que le resulte para prejuicio suyo. Luego aproveche su buen récord crediticio. Habrán algunas personas que a veces se nos olvidó pagar la tarjeta y nos acordamos un día después o 2 días después o 3 días y cuando vemos en el estado de cuenta ya está cargada la mora, los intereses, recargos día por día. Y uno, bueno, ¿qué hago? Lo que yo he hecho es llamar al banco o escribir por el chat. Entonces le digo al joven, mire joven, se me olvidó pagarlo, ayúdenme, yo tengo un buen récord crediticio y me ha funcionado. Entonces me exoneran la multa y todo lo demás y listo. Entonces si usted tiene un buen récord crediticio, aprovéchelo. Revise constantemente su estado de cuenta. En ocasiones hay algunos comercios que por error hacen el cargo a la tarjeta doble y uno si no lo revisa no se da cuenta y pasaron los meses y, oh sorpresa, no nos gustaría pagar doble por algo de ninguna manera, ya sea porque sea algo muy, muy bajo. Las inversiones. Cuando tenemos dinero, bueno, suficiente flujo de caja, es importante pensar si queremos invertir y la inversión significa poner nuestro dinero a trabajar para que nos genere más dinero. Por ejemplo, bueno, voy a comprar un local para alquiler. Bueno, entonces esa es una inversión porque yo lo que voy a hacer es rentarlo y voy a obtener dinero de allí. Pero, por ejemplo, una inversión de comprar un terreno y tenerlo ahí dormido, sin construir, y de repente es un terreno por Milpas Altas, cerca de la antigua Guatemala, tiene mucho tráfico y demás. Bueno, es un terreno y no lo voy a lograr alquilar solo así. Entonces, resulta que no es una buena inversión porque más bien podrían otras personas irse a ocupar el terreno y ya significar para nosotros gastos o trámites con tal de desalojarlas. Entonces, depende mucho si el terreno es una inversión, depende para qué. Si usted lo logra alquilar así, tal cual, perfecto. Carros de lujo, nosotros pensamos a veces que un carro es una inversión, en realidad no es una inversión porque no nos está generando dinero, lo que nos da es un gusto, ¿verdad? Pero hay personas, he conocido, que piensan que eso es una inversión.
De hecho, cuando uno compra un carro, ya desde que salió de la agencia ya empezó a perder valor. Eso se llama depreciación. Cuando quiere invertir, sepa su aversión al riesgo. Bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Una inversión puede perderse. Todos los que son emprendedores o dueños de negocios saben que pueden invertir comprando mercadería y la mercadería puede ser que no se venda y luego la tengan que rematar, o puede ser que primero se arruine antes de venderla. Entonces ustedes saben que no siempre van a ganar todo lo que esperaban en una inversión. Entonces, si usted es del tipo de personas que no quiere arriesgar nada, mejor busca un instrumento en un banco para tener su dinero y aunque le paguen una tasa que no sea tan alta, pero sea un instrumento de ahorro, pues utilícelo. Algo que nos ha enseñado esta pandemia es a diversificar. Vimos que muchos tenían inversiones en inmuebles y los inmuebles al no poder la gente entrar, digamos los centros comerciales, bueno, dejaron de percibir esas rentas. Entonces, la opción acá es diversifique sus inversiones, ¿verdad? Es una lección muy aplicable ahora. Clarifique sus expectativas, sepa que si pone un negocio, pues no va a ganar de la noche a la mañana, ¿verdad? Si usted quiere ganar más, pues eso va a requerir tiempo, va a requerir otro tipo de gasto para llegar a más público, etc. Busque siempre el ganar, ganar. Esto le va a hacer crecer más su negocio. Su cliente va a sentir que él está obteniendo más beneficios por estar con usted que con alguien más. Entonces, siempre es importante tener en mente que buscamos el beneficio del otro también. Hay que comprender que todos los negocios, al igual que la vida, tienen ciclos. El día tiene noche, hay verano, hay invierno, hay épocas en el año en las que se logran sembrar café y se cosecha. Es decir, todo en la vida tiene un ciclo, nosotros mismos tenemos un ciclo de la misma manera con los negocios, entonces no podemos esperar que siempre va a ser la maravilla, sino que tenemos que comprender que hay momentos en los que tendremos que invertir más y ganar menos y otros en los que es el boom, ¿no? Y cultiven ustedes mismos, esto siempre va a pagar y muy bien. Digamos, cultive en mejorar su educación, en mejorar su salud, en mejorar su bienestar en general. Y bienestar, no le digo el masaje, el pedicure, el manicure, no, sino en el crecer como ser, como persona. Luego lo que platicábamos al inicio, generar más utilizando sus propios talentos. Eso es importante porque nos ayuda a generar más ingresos o a reducir nuestros gastos. Esa es la decisión 5, es de ser diligente. Eso significa buscar lo que vimos, ¿verdad? Si yo tengo un dinero y quiero que gane más, bueno, voy a buscar qué opciones me dan mejor tasa de interés. Si lo que quiero es poner un negocio, entonces seré diligente y buscaré opciones para invertir en un negocio que yo ponga o en un amigo y hago una alianza, etcétera. Entonces, esta decisión es muy importante. A veces lo que sucede es que tenemos el dinero por mucho tiempo ahí durmiendo, desperdiciándose porque no está ganando intereses y lo que necesitábamos era más proactividad de nuestra parte. Luego tenemos esta decisión del compartir. Hoy más que nunca vemos que si estamos en este webinar tenemos muchas ventajas. Tenemos internet, tenemos un celular o una computadora, tuvimos acceso a poder ver la invitación y demás. Y así que sí somos capaces de poder dar. Y algunos me van a decir, bueno, pero si esta charla era de finanzas y no que hay que ahorrar, ¿y por qué me dice compartir? Bueno, es importante compartir. ¿Y por qué? Bueno, porque dando es como recibimos. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y también uno se siente mejor. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad y ellos cada cierto tiempo nos pedían hacer servicio comunitario o servicio voluntario, un voluntariado. Conocí muchas personas que al día de hoy tengo alguna comunicación. Y no solo eso, cuando yo iba a compartir dando mi tiempo voluntariamente sin ganar un centavo y lo demás, yo me sentía muy bien. Y sentía no solo muy bien, sino que cuando uno da, uno siente que es capaz y que tiene para dar. Con esto no les digo, bueno, entonces endeúdese para dar, no. Sino de su mismo presupuesto, identifique cuánto es capaz usted de dar para que lo pueda empezar a hacer. Puede elegir una institución, puede elegir una persona, algo que le mueva a usted para dar, sobre todo en estos tiempos en los que vemos que hay muchas personas
desempleadas o hay personas que están pasando crisis de salud muy fuertes, es el momento de poder salir de nuestra zona, de nuestro espacio y de poder ver más allá. Encontré esto que dice, si quieres ser rico, da. Si quieres ser pobre, aférrate. Si quieres abundancia, siembra. Y si quieres ser necesitado, pues acapara. Y algo que les quiero contar es que yo fui a una beca de Wildlife, por eso estoy acá. En esta beca tuve la oportunidad de estar en Indianápolis. En Indianápolis conocí a ellos son unos asesores financieros. Tuve la oportunidad de ir, me atendieron muy bien, o sea, no se imaginan, yo era una extranjera, ¿verdad? Y dije, bueno, miren, me pueden recibir el día de mañana, soy de esta beca y quiero conocer más de ustedes porque me interesa y demás. Me abrieron las puertas, me atendieron re bien, me regalaron varios libros. El instituto se llama Ron Blue, que es el nombre del fundador. Y en este libro que se llama Hágase máster de su dinero, ellos mismos recomiendan dar y dar, porque cuando nosotros damos se activa algo de que sentimos que somos capaces y que podemos inclusive dar, salir de nuestra zona. Y en nuestros países latinoamericanos es a veces complejo porque lo que escuchamos es, ay, bueno, si yo para mí quiero, ¿verdad? Ay, no, si yo también necesito. O para qué ir a dar tiempo, bueno, el sábado, el domingo yo mejor hago algo que a mí me gusta. Y realmente debemos pasar más allá y ser capaces de poder dar. Acá la decisión es ser generosos. Y bueno, vamos concluyendo, ya va a haber un espacio para preguntas. Antes de pasar al resumen, quiero darles estos consejos. Es importante que ustedes trabajen con alguien. Si están con una pareja, pues hablen con su pareja para que juntos puedan mejorar sus finanzas. Pueden llamar a un primo, a un hermano, a alguien de su confianza para que lo hagan juntos. ¿Y por qué? Porque cuando trabajamos con alguien más, le compartimos, mira, lo que quiero es ahorrar para tal cosa, y de repente luego nos dice, mira, encontré esto que te puede servir, o mira, estos precios están así, o vamos al supermercado o al centro comercial y nos dice, hey, no, en eso recordaste de tu meta. Entonces es importante trabajar con alguien. Y luego de lo que platicamos el día de hoy, propónganse, elijan una o dos cosas que les hayan hecho sentido. Si lo que les hizo sentido fue saber cuánto iban a ganar o cuánto están ganando, porque todavía no lo saben, cuánto reciben de neto en su salario, háganlo, hagan un listado de todos sus gastos. O si lo que les hizo sentido fue, bueno, sí, mi dinero lo tengo ahí guardado, tengo que pensar cómo ganar más, perfecto. O deshacerse de aquello que compraron y que no usaron, pues también, ¿verdad? Lo importante es que escriban y se comprometan ustedes mismos a poder realizar este pequeño plan. Y ahora sí vamos a dar un breve resumen de las 6 decisiones que hablamos. Primero es ser consciente de por qué tomamos una decisión, ver qué hay o qué nos motiva más allá. Luego mantener un balance, esto implica saber cuánto recibimos de dinero neto y cuánto es lo que estamos gastando. Luego la decisión es ser moderado en nuestro gasto, ¿verdad? Si no necesito algo, pues no lo compro, o si puedo comprar una opción que sea más barata, pues eso es la que elijo. La siguiente opción es ser disciplinado con el ahorro. Luego es ser diligente, encontrar maneras para poder obtener más con lo que ya tenemos. Y por último, ser generoso. Antes de pasar a las preguntas, les voy a poner este video que resume muy bien todo lo que hemos platicado. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? El lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus creencias del pasado. Y la pregunta es, ¿estás satisfecho con la dirección que sigue tu vida? Seguro que hay aspectos de tu vida que te gustaría cambiar o mejorar. Ese es el motivo por el cual tomas tus propias decisiones, aunque a veces las cosas no ocurren como esperabas. Hay elementos que te condicionan y que te frenan. Los miedos, las creencias limitantes, las dudas. ¿Cuántas veces el miedo no te ha permitido hacer aquello que realmente deseabas? A todos nos ha ocurrido alguna vez. ¿Y cuál es el secreto de los ganadores? Su secreto es afrontar las cosas que les dan miedo y así conseguir superarse a ellos mismos. Si quieres lograr algo que nunca has podido conseguir, tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona que no has sido hasta ahora, pero que puedes llegar a ser. Todos tenemos un gran potencial para progresar.
Así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida, ¿cuál sería la primera cosa que deberías hacer? El primer paso es descubrir por qué quieres cambiar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vas a tomar esta decisión? ¿Qué quieres lograr? Es lo que llamamos los sueños. Son nuestros porqués de la vida, el combustible de nuestro motor, lo que nos estimula y lo que nos genera la ilusión necesaria para luchar por aquello que deseamos. Por eso hay que tenerlos siempre muy presentes, cada día, definirlos y visualizarlos claramente para evitar que nuestros miedos nos hagan olvidar nuestros sueños. Porque si olvidamos nuestros sueños e ilusiones, se nos acaba el combustible y nos paramos. Cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello, esa visión genera la fuerza necesaria y la motivación para seguir avanzando siempre. El segundo paso es tomar una decisión y un compromiso firme. Hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en un pozo profundo y es en ese momento cuando consiguen ver claramente la salida. Ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida. ¿Cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese vuelco radical en su existencia? Ese factor es su poder de decisión. La diferencia entre aquellos que se dejan llevar por el entorno y los que toman decisiones conscientes. ¿Y cómo haces? ¿Qué tomas para ser feliz y tener esa energía?, preguntó alguien. Decisiones. Tomo decisiones. Y así es. La calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de tu futuro. ¿Pero qué decisiones son las que tienes que tomar para dirigirte a donde tú quieres? Pues seguramente aquellas decisiones que estás evitando. Lo que pasa es que si no tomas esas decisiones, la vida las tomará por ti y probablemente no serán las que necesites. Eres libre, libre para elegir. Toma decisiones y atrévete a cambiar. La familia, la educación que recibiste, el entorno en el que creciste, las relaciones, los amigos, el trabajo, todas estas cosas han construido tu pasado, la percepción que tienes de ti mismo y han generado una serie de creencias que son el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo. Estos elementos te condicionan hasta cierto punto, pero no eres prisionero del pasado. Tu pasado no determina tu futuro, sino las decisiones que tomas cada día, ahora, en este momento, en el presente. Así es que el pasado sería como esa estela que deja a su paso un avión en el cielo, pero que no controla ni dirige su rumbo, sino que es el piloto quien decide hacia dónde se dirige en cada momento. Tú eres ese piloto. Tú, con tus decisiones, puedes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Estás satisfecho en este momento con la clase de persona que eres? ¿Te gustaría progresar? Independientemente de tu respuesta, nos pasamos la vida cambiando, nos guste o no nos guste. A veces el cambio es negativo y otras veces es positivo. Pero lo bueno es que siempre podemos mejorar. Cada vez que tomas una decisión y emprendes un nuevo camino, la vida te pone a prueba. Es por eso que te encontrarás siempre con obstáculos que al principio te parecerán imposibles, infranqueables, con personas tóxicas que son los ladrones de sueños que te dirán: bueno, esto es demasiado difícil, mejor ni intentarlo, déjalo, no merece la pena, así no te decepcionarás a ti mismo. En ese momento, más que nunca, es cuando tienes que mirar hacia tus sueños, ya que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a perseguirlos. Aunque debes de saber que tendrás que enfrentarte a tu mayor enemigo, tendrás que prepararte para la gran batalla. Tu mayor reto no está esperando ahí fuera, ese gran enemigo está dentro de ti. A veces nuestra mente se puede convertir en ese peor enemigo cuando el miedo nos invade y ponemos en duda nuestras propias capacidades. Entonces, tu mayor conquista será la conquista de ti mismo. El entorno es otro factor a tener en cuenta. Si no tienes claras tus convicciones, quizás dejas que el mundo exterior domine tu mundo interior. Por eso hay que fortalecer los músculos emocionales para aumentar la fortaleza mental y ser menos influenciables al entorno. ¿Y cómo podemos hacerlo? Para empezar, siendo más responsable con la información que eliges ver, leer y escuchar. Evita revolcarte innecesariamente en las noticias negativas sin que ello implique ignorarlas. Aléjate del grupo de la queja permanente y del grupo de la que está cayendo. Aléjate definitivamente de personas tóxicas y busca aquello que te influye de manera positiva, aquello que te inspira, lo que te enseña. Acércate a personas con iniciativas e ilusiones y todas esas cualidades que te ayudan a progresar y a evolucionar. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que tus pensamientos y tus emociones empiezan a mejorar. También tu actitud y tus expectativas, y aumenta tu creatividad y tu capacidad de ver y generar nuevas oportunidades. Y cuando tú comienzas a estar mejor, todo a tu alrededor comienza a estar mucho mejor. Aumenta tu fortaleza mental y puedes empezar a hacer que las cosas sucedan. Tu nuevo futuro te está esperando. No importa quién has sido hasta ahora, ni qué has hecho, ni dónde estás. Lo que realmente importa es quién puedes llegar a ser y en qué te puedes llegar a convertir y a dónde vas.
Tienes que visualizar el punto al que quieres llegar y ver las cosas, no como son, sino cómo pueden llegar a ser. Ha llegado la hora de ponerse en marcha. Recuerda que lo más importante no son las cosas que vas a conseguir, sino la clase de persona en la que te vas a convertir. Muy bien, como ven, también habla de decisiones. Hola. También habla, es un resumen muy bueno que habla sobre las decisiones y de cómo no solo es importante decidir, sino comprometerse con esta decisión que vamos a tomar. Así que bueno, Carlos, abrimos el espacio para las preguntas. Muchas gracias, Ana María. Tenemos algunas preguntas que están muy interesantes y quiero empezar con una de Emco Miller. Dice, desde el día 1 que trabajo he ahorrado. Varios años después me arrepiento de no haber metido los ahorros en instrumentos financieros que generen dinero. Ahora estoy evaluando cómo dividirlo. ¿Cuánto porcentaje recomienda tener de liquidez y cuánto recomienda redistribuir en inversiones? Muy bien, gracias. Realmente muy buena pregunta. La liquidez, es decir, la disponibilidad de dinero con la que contamos inmediatamente, es súper importante hoy en día. Se dan cuenta que ya varios hospitales dijeron, bueno, si quiere venir aquí, primero me tenía que dar un anticipo de 50,000 quetzales. Y bueno, para tener ese dinero tiene que estar disponible, porque si lo tengo en un fondo de pensión, va a durar, no sé, 2 semanas para que me lo liberen, y cuando me lo liberen, van a penalizarme. Entonces, es muy bueno pensar en cuánto dinero tener. Yo le diría más que un porcentaje, una cantidad de dinero con la que se sienta cómodo. Digamos, bueno, si yo me quedara hoy, digamos, sin dinero, sin las fuentes de ingreso que yo suelo tener, necesito al menos un tiempo para cubrir. Puedo decir, bueno, voy a tener 2 meses para vivir o 3 meses para tener en alguna emergencia. Eso le diría que pueda tener, y quizás pueden ser, dependiendo de la cantidad de ingresos que tenga, un 2, un 5% o un 10% de esos ingresos. La misma persona nos pregunta cómo recomienda evaluar el riesgo de meter dinero a una inversión, bonos, pagarés, entre otros. Gracias. Bueno, el sistema financiero en Guatemala es bastante estable. Entonces, tenemos la superintendencia de bancos, ellos constantemente están evaluando el sistema financiero, y ellos les piden a ellos que paguen una cierta cantidad de todos los depósitos que lo tengan ahorrado con el Banco de Guatemala. Entonces, realmente no hay mucho riesgo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando entró a Guatemala el Banco Azteca, entraron con los planes de inversión y con una tasa que superaba la del mercado. Entonces yo quería poner mi dinero ahí, y al final de cuentas no lo hice, porque dije, bueno, ¿y qué tal es un banco extranjero y se resultan yendo? Y bueno. Entonces yo decidí no mover mi dinero, pero en realidad el sistema financiero en Guatemala es bastante estable. Los bonos del Tesoro también son una alternativa para evaluar, así que le insto a que lo haga. En los bonos lo que pasa es que siempre va a haber una intermediación, va a haber alguien que le va a decir que le tiene que llevar la cuenta, porque no hay manera de hacerlo directo, y va a quedarse un porcentaje de lo que usted gane con ellos. Entonces hay que evaluar que le conviene más tenerlo en una cuenta bancaria directo o tenerlo con los bonos del Tesoro del Banco de Guatemala. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Ana María. Nos pregunta Kevin Samayoa, ¿en qué momento se convierte una tarjeta de crédito en un instrumento financiero de ayuda para la economía personal? Gracias, Kevin. Mire, la tarjeta de crédito, si usted la utiliza como forma de pago, es un instrumento financiero. Por ejemplo, hay un plazo, unos días, que la tarjeta de crédito nos da crédito y que no nos cobra intereses. Por ejemplo, si yo consumo hoy, 30 de julio, mi fecha de pago de este consumo va a ser, imaginemos, el 1 de septiembre. Entonces yo podría pagar mi tarjeta hasta el 1 de septiembre de las deudas o de los consumos que yo adquirí hoy, sin intereses. Eso, lo que necesito es saber las fechas, la fecha de corte, la fecha de pago de mi tarjeta, para saber utilizarlo bien. Entonces, la tarjeta de crédito es un instrumento cuando yo, por ejemplo, los consumos de hoy los pago hasta que me permiten, hasta el crédito que me dan, que son 40 o 45 días, sin intereses. Ahora, cuando toca esa fecha y yo no he pagado y lo que hago es pagar el mínimo, bueno, ahí ya estoy usando
ese crédito y entonces ya me empiezan a correr estos intereses. Entonces, sí lo puede utilizar y solamente hay que ser muy consciente de las fechas de pago para que no se le vaya acumulando, o sea, no se le pase la fecha. Y otra cosa muy importante es, sea muy cuidadoso con su gasto mensual. Entonces, sepa en qué va a gastar y en qué no, porque como lo de julio lo pagamos hasta septiembre, entonces le vamos dando y cuando sentimos, pues ya debemos el mes de julio, ya debemos agosto, ya vamos por septiembre. Entonces, solo es de ser cuidadosos. Nos pregunta también M. Miller, ¿cuál es el porcentaje de ingresos netos que recomendaría para ahorrar? Digamos, yo ahorro lo más que puedo. Digamos que mi meta, digamos que a mí me quedan 3,000 quetzales y yo puedo ahorrar eso y representa el 20, el 30, el 40%, perfecto. O sea, eso es lo que yo ahorro. Lo que recomendamos es el porcentaje cuando las personas sí quieren cubrir con la otra parte de sus ingresos otros gastos, pero cuando nosotros somos solteros, realmente es una maravilla porque muchos no pagan renta, no pagan muchas cosas y entonces la opción de ahorrar es más grande. O cuando compartimos la billetera con nuestra pareja, entonces los ingresos ya son en común y también hay oportunidades de ir ahorrando. Entonces yo le diría ahorre lo más que pueda, a donde usted se sienta cómodo, está genial y recuerde darse, si usted quiere, un gusto para no sentir de que, ay, no, todo lo tengo que ahorrar, no, sino que realmente sea algo que usted disfrute que está ahorrando, que sabe que está ahorrando para esto. Ese es el motivante. Es algo muy importante, entonces solamente eso le diría. Nos pregunta Artemiso Segueda, ¿qué es más aconsejable? ¿Tener el dinero en un solo banco o en varios bancos? Muy bien, muy interesante. Yo le recomendaré de acuerdo al interés, a la tasa de interés. Y a veces uno se va por un banco, bueno, personal, yo a mi conveniencia. Entonces, si en un banco yo tengo la tarjeta de crédito, me dan una buena tasa de interés, pues en ese me quedo. Ahora sí, prefiero manejar esta tarjeta porque es la que me ha funcionado, pero usar otro banco para mis ahorros, perfecto. Siempre y cuando usted sea consciente, revise su estado de cuenta, vea que le estén pagando el interés que corresponde, etcétera, eso está bien. No hay problema con eso. Nos preguntan desde Facebook, Pameta, ¿qué es lo que piensa de las nuevas modalidades de la SAT como las facturas electrónicas? Bueno, sin duda esto es una manera de tener más control de la SAT y pasa en otros países, ya está pasando y tienen, la SAT de México, por ejemplo, es muchísimo más avanzada y tiene más mecanismos de control, incluso la fecha de pago de las facturas, de cuándo se pagó, etcétera. Entonces esto simplemente es parte de lo que esperamos en una economía como la nuestra que está en desarrollo y la SAT lo que quiere es asegurarse de que la gente pague los impuestos y de tener más control y de enlazar más las cosas. Entonces eso es natural. Yo utilizo factura electrónica porque es bastante cómoda, es muy ágil, ya no se necesita mandar al mensajero y demás. Entonces yo sí la recomiendo y lo que es necesario es recordarse facturar, presentar sus declaraciones de impuestos. Eso sería lo que le puedo decir. Algunas preguntas acá que están relacionadas con el tema del ahorro, ¿verdad? ¿Cómo se puede fomentar el ahorro? Yo creo que igual ya lo abordó un poquito con el tema también de los gustos, pero sí vale la pena tocar cómo fomentamos ese buen hábito. Sí, como un hábito es como un músculo que nosotros vamos ejercitando y tiene mucho que ver con el ahora, el gasta ahora, ¿verdad? Y ya no es ahorra hoy y gasta mañana, es una mentalidad. Entonces, conforme nosotros vayamos alcanzando metas, por ejemplo, logré ahorrar esto y logré comprar esto que tanto quería, de esa manera el músculo se va a fortalecer porque lo vamos practicando, nos vamos a sentir muy cómodos y lo que es importante es que lo hagamos en familia, si tenemos una familia, entonces todos sabemos que estamos ahorrando con este propósito. Entonces es más fácil que todos colaboremos y cuando los niños ven algo, entonces ya no lo están pidiendo porque saben, mami, te recuerdas que estamos ahorrando por tal cosa, o si son hijos mayores, pues entienden de mejor manera. Entonces, algo que puedo recomendar es que lo hagan en familia, o con su pareja, o con un primo, o con un hermano,
y de esa manera puedan ayudarse mutuamente y que tengan su fin en mente. Algo que no mencioné, pero que es algo que es muy importante, es que cuando nuestra meta o nuestro objetivo es muy importante para nosotros, antes de dormir que visualicemos cómo nos sentimos y cómo tener esta meta ya alcanzada, eso sirve mucho porque entonces refuerza a nivel subconsciente lo que nosotros deseamos y entonces ya estamos alineando un poco más nuestras decisiones a nivel subconsciente, que nosotros decidimos mayormente de manera subconsciente que consciente. Una pregunta que nos han hecho varias personas, la han formulado de una forma un poquito distinta, pero creo que se termina entendiendo lo mismo. ¿En qué momento deberíamos gastarnos o invertir nuestros ahorros? Bueno, Que esto, está un sí, poco alrededor, perdón, si quiere le explico un poquito sí, sí. más, porque son varias preguntas. Está precisamente alrededor de si ahorramos toda la vida, digamos, vamos a tener una cuenta que va a poder ser de alguna forma gruesa, pero tampoco se trata de tener el dinero ocioso, sino de poder tener una oportunidad de gastarlo en algún momento o de invertirlo, ¿verdad? Sí, sí, nosotros pues es natural de todo ser humano que lo que nosotros deseamos es mejorar y tener una vida más cómoda. Entonces, la intención no es ahorrar y siempre vivir ahorrando y nos morimos y el ahorro quedó ahí, sino que este dinero sirva para ir cumpliendo nuestras metas y nuestros anhelos más profundos, nuestros sueños. Entonces, el propósito que tenemos, ¿verdad? Cuando empezamos a ahorrar tenemos un propósito. No lo hacemos solo por ahorrar, sino bueno, yo voy a ahorrar este dinero porque quiero irme de viaje, perfecto. Porque quiero comprar otra casa, perfecto. Porque quiero cambiar de carro, perfecto. Entonces vamos cumpliendo estas metas y nos vamos sintiendo mejor. Entonces, ¿cuándo gastar o cuándo seguir ahorrando o cuándo seguir invirtiendo? Eso es una decisión propia. Lo importante es que sí tengamos inversiones, porque las inversiones significan que vamos a tener el dinero generando más dinero, aunque nosotros no estemos ahí presentes. Puede ser por la cuenta bancaria o porque invertimos en el negocio de alguien más. Eso también es muy importante porque si nosotros quisiéramos retirarnos o dejar de trabajar, vamos a necesitar de todas formas gastar dinero. Entonces tendremos que tener ese dinero. ¿Y cómo lo podemos tener? Pues en inversiones o utilizar de los ahorros que hemos gastado antes. Entonces es una decisión personal, depende de las metas o de lo que ustedes busquen, de sus propósitos. Y sí recomiendo tener una inversión con la que se sientan cómodos. Nos pregunta, hablando de inversiones, Néstor Ramos, si se puede invertir en empresas guatemaltecas y dónde se puede hacer una gestión. Me imagino que se refiere a algo como una especie de bolsa por la forma en la que formuló la pregunta. ¿Una cuestión de qué, perdón, Carlos? A una cuestión parecida a una inversión de bolsa, ¿verdad? Inversión en valores, digamos. Ya, listo. En Guatemala solo tenemos la Bolsa de Valores Nacional. Realmente no hay empresas allí que estén cotizando como lo vemos en Wall Street y demás, pero sí hay opciones por medio de aplicaciones en las que usted puede invertir estando en Guatemala en empresas de otros países. Eso sí hay. Entonces puede explorar un poco más y si le da confianza. También conozco corredores que trabajan en lo de Wall Street, ¿verdad? Y entonces ellos administran su inversión. Algo que yo me di cuenta y que realmente me desanimó un poco es que la tasa de interés no llega a ser tan alta como uno espera. La expectativa es que, bueno, voy a recibir unos 25% de mi inversión. Realmente no es así. Si usted quiere aprender a hacerlo usted mismo, va a llevar un tiempo y va a ganar, pero también va a perder. Entonces, si decide pagarle a alguien más que lo haga, él va a ser alguien más profesional y demás, pero tampoco le ofrecen una tasa que no es variable. Ellos le dicen, bueno, la tasa puede ir entre esto y esto. Y ese límite superior no es tan alto como el que uno cree. De todas formas, sí vale la pena investigarlo, evaluarlo, y si usted se siente cómodo con ese riesgo, pues tirarse al agua y ver cómo resulta. Es una buena opción. Tenemos todavía varias preguntas, pero ya vamos a ir finalizando. Voy a hacer todavía otras 3 preguntas por lo menos. Muy bien. Nos pregunta Albita Batres, ¿qué recomienda para la adquisición de una tarjeta de crédito? Porque muchas personas son engañadas y luego se les hacen cobros exagerados.
Y además, también pregunta Alvita, ¿por qué no se cataloga la compra de un terreno como una buena inversión? Ujú. Bueno, lo de la adquisición de la tarjeta de crédito. No sé si Alba se refiere a que una persona se endeuda y después le cobran mucho o que los bancos también hay empleados que utilizan la información de uno y uno sin saberlo le roban la identidad y abren tarjetas de crédito y demás y cuando uno es informado pues es todo un fraude. Pero lo que tenemos que tener cuidado es que qué vamos a aceptar y qué no vamos a aceptar. A veces nos llaman bancos con los que ni siquiera tenemos ninguna relación y nos están ofreciendo un crédito. Entonces, sean muy juiciosos de qué recibir y qué no recibir, porque aunque la tarjeta en apariencia sea gratis, de repente si usted no la fue a recibir a la agencia que dijo que le quedaba cerca, se la manden a su casa y le aparezca un cobro ahí sorpresa. Entonces, cuando recibimos una tarjeta de crédito y la usamos, vamos las fechas que existen, las fechas de corte, la fecha de pago y cumplamos con la fecha de pago sin excedernos más. Si ahora hay alguien que siente que fue engañado y que no le fue informado, entonces yo le sugeriría que vaya al banco y arregle la situación o llame por teléfono y pida que le expliquen para quedar claro, pues, o cancelarla si es necesario y dejar de utilizarla. Muchas veces nosotros dejamos de utilizar servicios con ciertos bancos porque la experiencia no fue buena. Y entonces, bueno, si ese es el caso, es mejor que la experiencia sea mala, pero dejar de ese crédito a continuarlo, ¿verdad? Y revolvernos en una discusión tan difícil cuando ya no vale la pena. Luego la otra pregunta de por qué los terrenos son malos. No es que sean malos, digamos que si yo compro un terreno en la antigua Guatemala, que es una buena zona, etcétera, pero si mi terreno yo no lo alquilo, sino que lo tengo ahí sin nada, sin, sin generar ganancias y lo tengo ahí por años, lo que pasa es que tengo mi dinero durmiendo, entonces yo puse ahí 100,000 quetzales, por ejemplo, y esos 100,000 no me generaron más dinero. Me podrá decir, pero plusvalía, si le genero, quizás sí, un porcentaje de plusvalía, pero imaginemos que lo quiero vender, ¿verdad? Y que le voy a ganar no sé cuánto. El proceso de vender un inmueble lleva tiempo, no es de 3 meses, a veces es un año, año y medio o 2 años. Y si usted lo va a vender, pues requiere tiempo suyo y si se lo va a vender a alguien más, pues o le cobran un costo de no sé cuánto o un porcentaje de lo que usted vaya a vender. Entonces, al final de cuentas, es un costo que va implícito. Entonces, la intención acá no es decir que es malo, sino que le saque más provecho, que le saque más provecho y que usted vea en su liquidez que sí le está generando. Tenemos otra pregunta acá bastante interesante que tiene que ver con vivienda. ¿Cuál es la mejor estrategia para poder adquirir una casa? Muy interesante, miren. Pienso que lo principal es encontrar un buen corredor de bienes inmuebles. Ellos, cuando uno evalúa casas, usted puede tener la información no solo de la ubicación, de cuánto puede cobrar, de los diferentes ingresos por carretera y demás, sino que también hacen planos, hacen la evaluación de la propiedad como tal, incluso si va a pedir un préstamo bancario, el banco va a hacer una evaluación del inmueble y le va a decir, bueno, este inmueble vale 100, entonces yo le puedo dar 60 o 70 del valor. Entonces, es importante tener un buen asesor que le pueda ir diciendo las ventajas y las desventajas del inmueble. En ocasiones, cuando el terreno no es plano, el valor del inmueble baja. Por ejemplo, cuando no es completamente la entrada así, sino que hay muchas escaleras, bajadas, subidas y es un nivel o dos niveles. Entonces, en apariencia, las medidas 15 por 25 o lo que sea son muy buenas, pero hay otros factores que hay que considerar. Entonces, le recomendaría tener un buen asesor de bienes inmuebles que le pueda dar esa guía, ese acompañamiento. Los hay buenos. Y voy a usar como última pregunta nos hubiera encantado poder darle lectura a todas, pero son muchísimas y además creo que muchas de las preguntas se fueron respondiendo durante la conferencia de Ana María. La última pregunta es de Joherson Barrios. ¿Alguna herramienta que nos pueda ayudar a cumplir el objetivo de ahorrar?
Me imagino que se refiere a una sistematización, ¿verdad? Y hay muchas aplicaciones, yo en realidad no tengo una que les pueda recomendar en específico, pero ustedes pueden buscar en su App Store, buscar finanzas, ahorro, finanzas personales, y prueben la que mejor les funcione. Yo en lo personal no utilizo ninguna, pero les invito a que puedan buscar ustedes mismos y encontrar la que mejor se adapte a lo que ustedes están buscando. Muchísimas gracias, Ana María. Para poder finalizar este evento, quisiéramos pedirles a todos, por favor, que enciendan un ratito su cámara. Para nosotros esto es bien importante porque la pandemia ha condicionado las relaciones personales, ¿verdad? No únicamente las cuestiones alrededor de la economía, sino también las relaciones personales. Y aunque estemos con distanciamiento, con medidas de distanciamiento social, para nosotros es muy importante poder fortalecer estos lazos comunitarios. Entonces, vamos a encender nuestras cámaras un momento. Las personas que puedan, si alguien tiene problemas, me puede escribir en el chat. Vamos a tomar una fotografía también para el recuerdo. Y les pedimos por favor que no se vayan porque todavía tenemos una pequeña actividad para finalizar. Están encendiendo más cámaras ya. Muchísimas gracias a las personas que han encendido su cámara. Para nosotros es un gusto poder verlos y seguidamente vamos a tener una actividad que para nosotros es también muy importante porque nos permite a pasar una encuesta. Esto nos da la oportunidad de seguir organizando este tipo de eventos y nos da la oportunidad también de poder mejorarlos. Entonces, la encuesta va a estar abierta 2 minutos. Para nosotros es de mucho valor que puedan llenarla. Asimismo, les estaré compartiendo por medio del chat el enlace a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como AGEDE o como State Alumni. Somos la Asociación de Exbecarios del Departamento de Estado en Guatemala. Y además les voy a compartir el número de teléfono de AGEDE. El número de teléfono nos sirve a nosotros porque pueden enviarnos un mensajito a WhatsApp, guardar nuestro contacto. Esto es bien importante que tengan el contacto guardado. Enviarnos un mensajito a WhatsApp diciendo que están interesados en recibir las convocatorias. Y a partir de hoy, todas las convocatorias a eventos o talleres que tengamos, como lo fue este, les van a llegar directamente a su número. Entonces, en este momento estoy compartiendo el número. Todavía tenemos alrededor de 30 segundos para poder responder la encuesta. Y agradecemos a las personas que la respondieron. Vamos a cerrarla. Queremos reiterar el agradecimiento a los asistentes a este webinar y además extendemos la invitación a los webinars que se realizarán todos los lunes y los jueves a las 5 de la tarde. Los webinars calendarizados y la información la pueden encontrar en las páginas de Facebook de AGEDE, de State Alumni y de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Los enlaces ya fueron colocados en el chat, asimismo en el número de teléfono. Queremos agradecer a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala por el apoyo en la realización de estos talleres y en esta ocasión un agradecimiento especial a Ana María por haber compartido este momento con nuestra comunidad, por este excelente conversatorio. Para la Asociación de Jóvenes Exbecarios del Departamento de Estado AGEDE, significa mucho poder converger en estos espacios de reflexión y construir desde el diálogo, sobre todo en esta nueva realidad que ha sido condicionada por la pandemia del COVID-19. En nombre de AGEDE, les deseamos una feliz noche a todas y todos y reiteramos nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias, fue un gusto estar con ustedes y que tengan una feliz noche. Hasta pronto.